¿Cuál es más complejo de los dos? Es la información. La información es más compleja del dato porque el dato es como... Está hecha de datos en realidad y de contextualizados. Porque hay que agregarle contexto, porque hay que agregarle, porque es un conjunto de datos, entonces ahí hay otra variedad. ¿Se entiende cuando uno habla de comparar cómo pueden poner? Entonces el más complejo de los tres vendría a ser el conocimiento. Tal cual. Fíjate que en este caso es dato de información, pero puede ser comparar conocimiento con dato, que serían como los dos extremos. Entonces uno diría, el conocimiento es altamente complejo ya que, ¿sí? Entonces ahí uno termina de armar la frase. ¿Sí? Lo mismo, fíjense, en esto, dato e información en cuenta las características. Ahí uno puede trabajar todas las características que vienen, que están en el cuadro. Estaticidad, si puede transmitirse o no transmitirse, si puede reproducirse o no reproducirse, si tiene contexto o no tiene significado o no significado. Uno puede tomar, cuando pide comparar, uno dice, bueno, a ver, el dato y la información, ¿qué características comparten o qué características? Comparar es qué cosas tiene parecidas y qué cosas tiene diferentes. ¿Sí? En el caso de la complejidad hay mucha diferencia. O sea, lo que ahí tengo para comparar es que uno se diferencia mucho del otro. Uno es mucho y el otro es poco. En el caso de las características, esto sí puede encontrar semejanzas. Pueden decir, características semejantes entre datos, o que se parecen, o que son iguales entre datos e información, son tal. ¿Sí? Cuando comparan. Y características que son diferentes, pues yo acá puedo ponerle comparar dato y conocimiento en base a sus características. Entonces, de pronto ustedes pueden decir, el dato se puede reproducir, el conocimiento no. El dato se puede transmitir, porque en realidad lo puedo trasladar en cualquier objeto, el conocimiento. Porque, y ahí es como tan regalada la justificación, acuérdense que el conocimiento es un proceso humano. En cambio, el dato y la información puede haber, incluso se puede automatizar como procesamiento, lo pueden hacer cosas que no son humanas. ¿Sí? Puede obtener ciertos niveles de información y puede obtener datos, por supuesto, procesar datos. Es como, esa sería como la joyita, la muletilla de cualquier justificación respecto al conocimiento. Recuerden, es un proceso humano, recuerden que eso implica entonces que se recuperan cosas de las experiencias previas, se recuperan y se atan con otras informaciones y otros datos que puede tener en la memoria la persona, que está su propia, que está su propio interés, que está la cuestión anímica puesta también en eso. Está tal cual. Entonces ahí es donde viene la cuestión del proceso humano. En todo eso aplica el proceso humano. Y no lo tiene ni datos ni lo tiene información. Tal vez la información uno puede decir, bueno, pero le pongo contexto. Tal vez la información ahí, en esa partecita, haya algo que podamos decir que el humano interviene. Pero en cómo lo hemos visto nosotros, digamos, el recorte que hicimos de los conceptos, hicimos esa como gran diferencia. ¿Sí? Bueno, y lo que nos queda acá es Big Data, las definiciones y las características. ¿Sí? Entonces puede aparecer eso, recuerden que están las 5B, y recuerden que el fenómeno de Big Data no es solamente muchos datos, también qué se asocia con eso. Además de la cantidad, el volumen de los datos, ¿sí? Incluso el tipo de datos, ahora eso se digitalizó. Antes no había Big Data, había muchos datos pero no eran digitales. Big Data son muchos datos y además digitalizados. Pero ¿qué otra cosa más podemos decir ahí? La velocidad de procesamiento. Además de volumen de los datos en sí, ¿con qué otra cosa se asocia el proceso de Big Data, el fenómeno de Big Data? ¿Con algoritmos? Claro, con el procesamiento. No se olviden que Big Data es un fenómeno que tiene una parte en cuanto al volumen de datos, cómo los datos transcurren, cómo se obtienen, cómo se pueden, cómo se obtienen, cómo se almacenan, cómo se captan, bueno, se captan son lo mismo, pero además cómo se procesan. ¿Sí? Entonces, alrededor de eso están los algoritmos que vos bien expresás. ¿Sí? 5 veces. Nombrémosla por lo menos como anda. Velocidad, veracidad, valor, volumen y variedad. variedad.
¿Sí? Hay otra fuente que nombran más de esas 5 Bs, no vamos a meter con las 5 Bs clásicas que son estas que acabamos de nombrar. De esas 5, volumen está como bastante regalado, velocidad también. Cuidado con variedad, porque variedad implica que tiene que ser diferente tanto en la forma en la cual se expresa, ¿se acuerdan? Datos estructurados, datos no estructurados. Sí. Y también hablamos del tipo de formato, datos que vengan en texto, datos que vengan en audio, datos que vengan en imagen. De Y diferentes también, fuentes también. sí, decime que Ay, de diferentes fuentes, no me sé. diferentes fuentes, bueno, es lo que estamos diciendo, pero además, cuando yo quiero caracterizar un fenómeno, tengo que también tener en cuenta la variedad en cuanto a cómo está representada la realidad. Entonces, si yo quiero caracterizar, pongámosle, el nivel de conocimiento de este curso, si yo tomara los datos solamente de los varones, estaría sesgando. ¿Sí? Tomara los datos solamente de los que tienen anteojos, estaría sesgando la realidad. Entonces, la variedad ahí implica, digo, porque fue lo primero que vi, que había algunos que sí, algunos que no. La variedad ahí implica, de los rubios, ahí está, la tenemos solamente a Flavia, casi. O sea, suavetamente. Bueno, vos tenés un tequilón ahí que no me queda muy claro si es propio o ajeno, pero bueno, ponele que sí. Pero que se habló de tintura, cosa de. Ponele, claro. Era para las caras. Pero entonces, variedad. Que, sí. La Hable de otra cosa. verdad. Cambio de Cambio de tema. tema. Pero entonces, fíjense que la variedad también implica que buscar datos que representen lo que está sucediendo en la realidad. De forma tal de que cuando yo procese, no seque el resultado. ¿Sí? Entonces, además del formato, además de las fuentes, ¿sí? Además de los tipos de datos, es importante también que realmente representen el fenómeno lo mejor posible de la realidad. La otra cosa que también, variedad, la otra cosa que por ahí es quisquillosa es el valor, porque el valor, hablamos de 2 valores en clase. El primer valor, el más obvio, es el ¿cómo? Bueno, ese era el menos obvio, pero lo traigamos. Efectivamente, hay un valor que es simbólico, pero además que tiene que ver con una cuestión propia, digamos, del individuo. Cuando hablábamos del valor que tienen para nosotros nuestros propios datos, del valor que tiene lo que estamos dando cuando damos nuestros propios datos, digamos. Ahí hay un valor que estamos, aunque no nos demos cuenta, depositándoles a empresas, a plataformas, etcétera. ¿Y el otro valor? Si es redundante o no. ¿Qué? Si el dato es redundante o no. ¿Y por qué para vos eso? No, ¿por qué sería valor? Eso sería valor humano también. Puede ser el valor tal que te da un... Ah, claro, el valor como resultado, decir, claro, sí, en realidad no es ese, es algo, espera, es algo importante hablar de ese valor de lo cual vos hablas, pero justo no está dentro de las características de la 5B. Podríamos hablar del procesamiento, el tema con el procesamiento. No es justo la acepción que se le da valor en este caso, pero está bien, lo que vos estás trayendo es un tema relacionado al procesamiento de la información. Igual el otro valor es el valor económico. O sea, eso es como el más clásico asociado al valor económico. Todo procesamiento se transforma en ganancias. Eso nos extendimos bastante en la charla, en la discusión que tuvimos, hasta qué punto, cómo eso efectivamente sucede, cuáles son los mecanismos para ganar que usan quienes trabajan con estos datos personales. Hablamos de la publicidad, ¿sí? Hablamos del hecho de poder direccionar la atención y cómo la atención es un bien. Entonces, no se olviden de eso. No es solamente con esto gano plata, sino todo lo que implica el fenómeno. Y eso está reflejado en las charlas TED. O sea, cuando yo les digo esto, lo charlamos entre nosotros, pero salió a raíz de las charlas. Entonces, su lugar de estudio es la charla. ¿Eso de direccionamiento de información son los que mueven los algoritmos también? Claro. ¿Mueve todo? Sí, tal cual. ¿Estamos sobre esto? ¿Hay alguna duda en particular respecto a esto que estamos charlando? ¿No?
Bueno, ahora sí entonces vamos a la segunda parte final. Y me habías ofrecido. Claro, es que te queda duro pasar la mano. Que es esta, ¿sí? O sea, vamos a ver las charlas. Las charlas, nos tomamos como 2 o 3 clases respecto a las charlas. Está la presentación compartida con los compañeros. O sea, la presentación, mega super presentación, tiene de cada compañero, cada grupo de compañeros y compañeras, armó una síntesis, ¿sí? Lo charlamos extensamente. Nos reímos, nos enojamos, sabemos que Milano se quiere quedar en su burbuja, otros quieren pinchar la burbuja, o sea, todo eso pasó en relación a estas charlas. Entonces, retomen la charla, véanla, retomen la presentación y hagan un trabajito de reflexión respecto a eso, ¿no? De recuperar lo que hemos reflexionado. Y sobre esto en particular, bueno, esto es algo importante, ¿no? De hecho, la primera consigna es miren todas las charlas. Fue lo primero que les pedí. Y después las vimos en clase, después cada grupo expuso. O sea que esto lo vuelvo a repetir porque nadie me puede decir, ah, no, esa no me tocó. A eso voy. ¿Qué es sobre esto que nos interesa? Estas cuestiones. ¿Qué puede aparecer? En general, todas preguntas que sean en relación de Big Data con el tema de la charla. Eso es clavado. Clavada pregunta de parcial. Pues fíjense, Big Data y datos densos. ¿Quién trabajaba datos densos como un concepto? ¿Qué charlas trabajaban eso? Aunque no se acuerden de la persona, pero los que tuvieron datos densos, por favor, díganlo. Datos densos o era Big, no, sino Small Data. También salía como Small Data. Trisha Wan era una, la etnóloga. Las dos etnólogas son las que trabajan de eso. Tricia Wan, ¿se acuerdan que era el que tenía los ejemplos de Nokia? Y la otra era... ¿Datos masivos, profe? Exacto, ¿cómo? ¿Datos masivos? No, datos masivos no. Sí, bueno, en realidad datos densos se trabajan, no datos masivos, está más asociado a Big Data. Porque datos densos o Small Data estaba asociado no tanto a la cantidad, sino a la profundidad de conocimiento de una situación expresa. La relevancia cultural. La relevancia cultural, el contexto, el porqué, el sentido que tiene para una determinada población, para un determinado colectivo, para un determinado grupo de personas, algo en particular. De ahí teníamos a Georgina Lupi, que era la que trabajaba ese tema de querida data, Dear Data. El año pasado ustedes lo trabajaron con la profe Nati. ¿Sí? No lo trabajamos. ¿Y por qué hablamos de esto de que había trabajado con la profe Nati? No, profe Carlos. No, la profe Carlos. Ustedes trabajaron, pero trabajaron esto, querido Dear Data. No. Con el internet de las cosas. No está. Entonces me había quedado yo con que habían visto, querido. No, entonces no. Entonces que creo que estaba segura de que habíamos charlado sobre eso. Bueno. Sí, suerte que salió ahora porque ya le iba a clavar. Como vieron con la profe. ¿Datos densos qué autores eran? Datos densos, Tricia Wan y Georgia Lupi. Lo que datos densos implica, recuerden que lo que se habla de un complemento, ¿sí? Así como Big Data se basa más que nada en un procesamiento cuantitativo de la información que tiene, todo el enfoque de Small Data o de datos densos lo que proponen es poder recuperar datos que no se obtienen de manera cuantitativa, más bien son cualitativos y rescatan en profundidad qué es eso que decía la compañera, por ejemplo, la cuestión de la importancia cultural o la importancia social de un fenómeno, de una cosa, de una actitud, de una característica, y a su vez también el sentido, que a veces se escapa mucho del procesamiento estadístico, ¿sí? Lo vimos en otras charlas. El procesamiento estadístico vimos que se basa sobre el pasado o sobre el presente. Cuando uno hace un procesamiento estadístico de algo, ¿qué estoy evaluando? ¿Lo que pasó o lo que está pasando?
lo que pasó. Entonces lo que dice en una de las charlas es cómo yo puedo saber qué es la expectativa que tiene hacia el futuro, si yo estoy evaluando lo que hizo, no lo que quisiera hacer. Entonces sacaba el ejemplo del celular. Cuando Nokia quería sacar una nueva línea, entonces se quería regir para ver qué tipo de equipo iba a sacar en los gastos históricos que hacían un determinado grupo, ¿no? Que era un barrio medio pobre de Tokio, si mal no recuerdo. Y ella, sí, pues, sí. Y ella lo que dice es que se fue a vivir 3 meses en ese barrio y empezó a detectar, independientemente de lo que ganaran y lo que habían invertido, había una gran vocación de poder, aunque se endeudaran, comprar modelos mejores, más parecidos a los mejores a los modelos de primera gama. ¿Sí? Fue cuando empezó a salir el dato. Claro. Que no entró en el dato. No, porque la interpretación que hizo la empresa es que como no tenían grandes compras, digamos, el tipo de teléfonos que tuvieran esa propuesta, aunque los sacaran no iban a tener quien los compre. Y así fue como hicieron una muy mala evaluación, porque lo que no evaluaron, que ella lo cuenta en la charla, es esa otra parte, que ella sí lo evaluó desde con otro mecanismo y otra forma de captar el dato por un lado y por el otro lado con otra profundidad, con otra visión. ¿Sí? Entonces, si vos querés tomar estadísticamente un dato para proyectar algo que puede pasar en el futuro, tenés en cuenta que tenés un margen de error. Entonces, lo que ella dice, también lo dice a su manera, la otra expositora, es que eso hay que complementar. Hay que ver el lado humano del dato. Y para eso es necesario aplicar otras técnicas. No nos alcanza con el Big Data. Hay que ponerle otro contexto, hay que ponerle rostro humano. Eso trabaja mucho Georgina Lupi, cuando habla de la representación del dato. ¿Cómo representamos los datos? Y los datos cuando se representan de determinada manera, ¿qué nos están queriendo decir? Y ella habla de ese trabajo que hizo con esas personas que no se conocían y durante un año se mandaron, eran tarjetitas, que decían, bueno, a ver, vamos a trabajar. Eran cartas, decían vamos a trabajar con símbolos por ejemplo, no sé, de patito o cosas así. Y al principio no se entendía cómo se comunicaban porque una mandaba una carta, la otra. No le veía coherencia con imagen o forma, pero después con el tiempo fueron como entendiéndose un poco más y ya cada una de ellas, después de un año, ya se conocían mucho mejor. Claro. Y sin importar, digamos, que no fue nada escrito ni legal, únicamente con sus símbolos. Y representaban datos en eso. Sí, y así sabían, por ejemplo, el gusto de la otra, se conocían más una persona de la otra que ella misma. Hacían, bueno, vos sos una persona muy buena, por ejemplo, le decía a la otra mujer, sos una persona muy buena, pero con tus personas más allegadas sos un poco duras y con las personas que no conoces son más amables. Y eso justamente lo descubrió viendo con formas y dibujitos, y no tiene coherencia, pero bueno, con el tiempo sí. Sí. Ella lo que sostiene es que la manera en la cual expresamos los datos también son datos, también expresan quiénes somos, la forma en la cual nos mostramos datos. Claro, la forma en la que hacía el dibujo. ¿Cómo hacían los dibujos? ¿Por qué hacían los dibujos? Aparte porque además se evaluaban y se compartían cosas, la cantidad de veces que saludas a alguien desconocido durante la semana. Entonces también se ponían ese tipo de, buscaban y trataban de cuantificar y expresar ese tipo de datos. O los estados de ánimo durante la semana. Sí, ¿cómo se expresa yo más contento, más menos contento, con qué? ¿Cómo me autoevalúo si estoy contenta o estoy triste? Pues trataban de llegar a ese punto. Y es interesante porque lo que muestra en realidad, independientemente de que Big Data se puede usar para un montón de cosas, es el alcance, o sea, hasta dónde puede usar. Y cuáles son los problemas que tiene el hecho de proyectar y tomar decisiones en el futuro basándome en un procesamiento de este estilo, un estilo más estadístico y más sobre cosas que pasaron. ¿Sí? Eso es como el primero. O sea, esto está bueno, digamos, vamos a repasar de los demás dónde es que salen, qué charla, algunas cositas, porque si no van a ir cruditos, pero vean, se cuentan las charlas que se olvidaron. ¿Sí? El otro, fíjense, 2 aspectos centrales en la relación entre Big Data e Internet de las Cosas.
¿Quién era el que tenía Internet de las cosas? El nombre de... Teodoro Hope, sí, estaba la otra Hope. Bueno, fíjense que ahí teníamos, con Internet de las cosas tenemos muchas relaciones y aspectos. Por ejemplo, ¿cuál se nos ocurre así? Que el IoT puede generar muchos datos. Bien. ¿Por qué? Porque yo tenía qué cosa? Sensores. Sensores. Es un tipo de tecnología que puede captar de la vida real determinada información. Claro. ¿Sí? Y sobre eso y conectado a Internet puede tomar decisiones automatizadas de ciertas cuestiones. Un ejemplo que decía él es de una cueva que se encontró en el sur de Francia y que la gente no podía entrar porque ayudaba a que el moho crezca y todo eso. Entonces se tomó la decisión de poner sensores de IoT que generaran los datos y pueda detectar si se generó moho, si pasó algo, un deterioro, por ejemplo. Entonces lo enviaba a una nube y de ahí se podía hacer procesamiento. IoT, las siglas tienen que, a ver, es muy obvio, pero vamos a desarmar eso. ¿Qué significa IoT? Internet de las cosas, pero ¿qué significa Internet de las cosas? Estamos hablando de qué tipo de tecnología. La caracterizamos un poquito, lo caracteriza la charla, pero lo caracterizamos, porque si no, vamos a estar hablando de cosas diferentes. Muchachos, somos fritos, ¿no? Para el parcial, ¿no? Estamos hablando de cosas tecnológicas que tienen que tienen conexión a la nube o a internet. ¿Y qué más? ¿Qué tipo de cosas tecnológicas son? Electrodomésticos. No, eso es lo que captan. Suelen ser cosas que están en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Electrodomésticos. Gustavo Arjona, que da el ejemplo del termómetro de la casa. Ahí está. Por ejemplo, ahí tenemos otro. Bueno, Smart TV, los sensores, los lavarropas que se conectan a internet, los sensores de luces, ¿sí? Todo el sistema de alarma. Son todo tipo de tecnología que tiene esta característica. Se conecta por internet, capta datos y puede generar, en base a lo que captó, algún comportamiento. ¿Sí? Entonces yo puedo tener... capto que se me rompió una ventana o estoy captando permanentemente qué pasa con los sensores de seguridad de mi casa y si en algún caso está obstruido por algo, mando un mensaje avisando a mi aseguradora. ¿Sí? Digamos, capta, todo va bien, pero en un momento determinado, cuando no corresponde con un comportamiento predeterminado, genera automáticamente, por ejemplo, un mensaje a la alarma, ¿no? A la empresa aseguradora. Entonces, son cosas cotidianas, están asociadas a prácticas cotidianas, tienen conexión a internet y tienen algún nivel de inteligencia computarizada, no inteligencia humana, ¿sí? Entonces, tiene algún tipo de unidad de procesamiento que permite hacer algo, ¿estamos? Ya sea con el dato que capta o ya sea generando una respuesta con algún actuador, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Con alguna acción, digamos. Con alguna acción. Por ejemplo, cuando se enciende automáticamente la luz por un timer o cuando se enciende automáticamente la luz porque capta con una plaquita a ver si hay luz del sol, ¿no? ¿Qué tanto nivel de sol hay? ¿No sería de donde capta un comportamiento y genera un dato? Sí, pero el comportamiento lo tiene que traducir en un dato internamente para generar eso que vos querés decir. Claro, ahora te entiendo lo que vos decís. Vos captás un comportamiento y generás un dato porque lo traducís a un dato. Sí. ¿Te entendés bien? Sí, eso sí. Pero lo que después genera, no necesariamente, puede ser un dato porque te puede aparecer en la pantalla algo, ¿sí? No sé, los termómetros. Genera algo y te aparece en valor cuál es la temperatura. Eso ahí estás transformando algún dato que te llegó en un tipo. O un sensor de movimiento que capta un comportamiento en el ambiente Y te genera, un dato que por ejemplo. tal sensor detecta. Por ejemplo. Sí, efectivamente. Es lo que vemos en la amplitud del dato de información. Sí. Que tenemos una chorrera de datos, por ejemplo, si vamos a donde se apaga y se prenden las luces, y tenemos con la contextualización que lo que da la información que es, por ejemplo, el consumo de energía.
y ahí la contextualización te completa una información precisa. Bueno, sí, sí. Pero entonces no nos olvidemos entonces de estas cosas, ¿no? Conectado a internet hay una capacidad de poder mandar información de un lado para el otro, transmisión, hay cierta inteligencia computacional para transformar datos, para transformar un comportamiento en un dato, para enviar un mensaje, y está en las cosas cotidianas, suele estar sumada a cuestiones cotidianas. Bueno, relación con Big Data, acá hablaron de capta muchos datos. ¿Qué otra cosa más hace? Y también es como muy... Los almacenes. Capta y almacena, efectivamente. Bueno, ¿Procesa? sí, procesa. Claro. Esta tecnología en particular también propone algún tipo de procesamiento, que tuvimos algunos ejemplos se dijeron, en relación a, bueno, tomando en cuenta todos los datos. De hecho, Big Data explosionó como fenómeno al tener tanto inteligencia artificial como Internet de las Cosas, especialmente Internet de las Cosas, porque les permitió captar muchos datos. Tener camaritas que te capturan el comportamiento de la gente en una ciudad todo el tiempo, bueno, eso llenó de datos. Entonces Big Data tomó otra dimensión cuando empezó a aparecer esta otra tecnología. Digo para hablar de los aspectos. Big Data, inteligencia artificial. Big Data, inteligencia artificial. El Big Data alimenta la inteligencia. ¿En qué charla está? Gustavo Arjones. Ahora sí, caballero. El Big Data alimenta la inteligencia artificial, porque Bien. el dato hace que la inteligencia aprenda. Claro. Y sí. Claro que eso se lo podía dar el programador o dependiendo si el usuario interactuaba, pero siempre los programadores tienen que como enseñarles inteligencia artificial para que después termine aprendiendo, como por ejemplo lo que habíamos visto creo que el año pasado, de que se le tenía que dar una cierta cantidad, claro, de fotos para que aprenda la inteligencia artificial que, por ejemplo, tal imagen representa un gato. Claro. Pero si se le dio y muchas imágenes de un gato negro y se le da de un gato blanco, también no sabe también que es un gato. Entonces tiene que aprender tal vez la forma, digamos, todo lo demás para poder interiorizar a qué animal le corresponde. Bien, estamos hablando de entrenamiento. Entrenamiento. No se olviden que cuando hablamos de inteligencia artificial, no es que vamos a empezar a decirle aprendizaje automático más que inteligencia artificial, porque en realidad por ahí se presta cosas más a cierta confusión hablar de inteligencia. Pero sí, en particular lo que dijo Santi, acuérdense, y lo que decía también Marco, ¿verdad? Estamos hablando de Marco. Soy, no me la confundo, el entrenamiento. Se necesitan de cuanto más datos yo puedo tener, más variados, como el Big Data, más variados, puedo entrenar mejor a la inteligencia artificial. Y eso también hizo que el aprendizaje automatizado fuera tan fecundo. ¿Por qué ahora estamos hablando de todos desarrollos de este tipo de tecnología? La inteligencia artificial existe desde los 70, para decirle. O sea, estamos hablando de 30, 40, 50 años atrás. ¿Por qué ahora? Es un fenómeno tan increíble. Inteligencia interna de las cosas, me parece que realmente... Ahí tuviste Internet de las Cosas y el fenómeno de Big Data. O sea, tal cual. Hizo que entonces necesitáramos buscar comportamientos más automatizados y más inteligentes. Y que todo esto que toda nuestra vida se haya digitalizado en muchos aspectos. Entonces, por eso es que también aparecen ciertos tipos de inteligencia artificial, como es la de aprendizaje machine learning, digamos, que son redes neuronales, que son tipos de inteligencia que permiten aprovechar Big Data como tecnología y tantas cosas. Bueno, por eso están interrelacionados. Puedo ponerme muy en mala y poner Big Data, inteligencia artificial, Internet de las Cosas. Pero después de planificación del lunes estoy con la sangre en el ojo, así que no, pero fíjense que es como muy, no es retorcido, es recontra obvia la relación. Hasta les ayudaría. Obvio. Bueno,
Describir al menos 2 diferencias y 2 semejanzas entre Big Data y datos densos. Es el mismo. Sí, es el mismo, pero no tanto, ¿no? Porque acá la idea es 2 aspectos en la relación. Pero acá concretamente te pide que las diferencias y las O sea, la primera respuesta la comparamos. Las comparas. claro, esto hace mucho hincapié en la comparación y está en la relación. Claro. No es que van a estar las dos, está uno o la otra, ¿no? Claro. Lo mismo pasa acá, fíjense, esto es más concretamente toma cuestiones que hemos visto en otro momento. Economía de la atención y las redes sociales. ¿En qué charla aparecía eso? Que a ustedes, la Belinsky, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí aparecía la economía de la atención y las redes sociales también asociadas a la Big Data. ¿Se acuerdan qué era la economía de la atención? Estas cosas, independientemente de mi parcial, por una cuestión cultural las tienen que manejar. O sea, no, se van a mover en lugares, se van a empezar a mover en lugares, más en nuestra profesión, donde esto va a empezar a ser moneda corriente. Economía, bueno, está más clara inteligencia artificial, está más clara Internet de las cosas, pero la economía de la atención, tengan presente que es un tipo de, toma como moneda la atención, ¿no? Como moneda de intercambio. ¿Se acuerdan el ejemplo de Netflix, del dueño de Netflix que decía Digamos que o sea, ¿a su dónde enemigo van era los que usuarios? durmiera la gente? Como a dónde van los Claro, usuarios, a qué nosotros aplicación en día. recurren más. Claro, porque van a competir. Las aplicaciones que ustedes desarrollen compiten con otras en que el usuario le dé bola, en que el usuario le reconozca alguna utilidad. Entonces no es menor como concepto. Retenerse ahí. Retener, claro. ¿Cómo hacer que vos atiendas a eso y después cómo hacer para retenerte que no te quieras ir? Claro, porque la duda era en base, digamos, de que si hay aplicaciones, por ejemplo WhatsApp, que no tiene publicidad, bueno, ¿cómo se puede sustentar? Si Claro. no hay ningún tipo de anuncio como para cobrarle a otras empresas y generar ganancias monetarias. Pero ahí decíamos que la ganancia éramos nosotros. Claro, porque a partir de Big Data, en realidad, a partir del concepto de Big Data, vos lo que necesitáis son datos. Y si vos tenés a alguien enganchado en tu propia plataforma, claro, bueno, sí, no tengo por qué cobrarle. O sea, no debería, no puedo no cobrarle nada, y lo mismo me está dando un bien que es muy preciado para todos estos desarrollos donde se basan sobre datos. ¿Sí? Entonces, sí, claro. Eso de la economía de la atención está muy asociado a las redes sociales. Por eso ahí, ustedes vieron cuando entra a una red social que es impresionante el tiempo como se pasa. Está absolutamente TikTok, está absolutamente diseñada para engancharnos. Y no es algo que les pasó sin querer, es algo que tiene una intencionalidad. Por eso se habla de economía, porque yo transformo en plata la atención que están dando los usuarios a determinadas ofertas que yo hago a través de mi plataforma. Y además, Videos, mensajitos, reels. También sí. podría y entrar además en del eso. tiempo que involucra, digamos, el usuario de explicación. Además del tiempo. También podría entrar como un tipo de algoritmo, o sea, digamos que en base a lo que ves, o sea, te aparecen más cosas de eso para que te quede más enganchado. Claro, pero es que eso está en la burbuja, que de hecho no está acá como pregunta, pero puede aparecer, de escribir la relación entre Big Data y la burbuja de filtros, que fue lo que vimos. Lo que en realidad tiene ese propósito también. ¿Por qué te van a seleccionar y te muestran aquello que te gusta y que coincide más en vos? ¿Qué se logra con eso indirectamente? Mayor atención. Captar atención, Retener. una cuestión de pertenencia a esa plataforma. Un sesgo también, un sesgo. Es un sesgo, indirectamente, pero es un sesgo que me gusta. Entonces, listo, sarna con gusto no pica. Obvio. Uno se queda ahí. Es sesgado. ¡Sesgame! Él y su bruja. ¿Sí? Porque mi trabajo ahora, yo estaba en la parte de todo lo que es televisión, pero ahora me estoy pasando al área de data, en donde tenemos que empezar a ponerle entidades a lo que más se habla en las redes para pasarle a marcas, organizaciones, que digamos, en la empresa lo que ven son bases de datos. Sí. O sea que estás justito ahí, porque estás en una empresa de Big Data. Sí, solamente que yo había entrado en el área de simplemente señales para captar señales de televisión, no, todo el resto no entraba. Recién ahora estoy empezando a entrar y ahora lo que yo por ejemplo estoy viendo es que estamos viendo de qué manera ponerle,
le decimos brands, digamos, son como entidades, a lo que más se habla en Twitter, para después venderle a las empresas, tipo, no sé, puede ser empresas, pueden ser organizaciones, pueden ser hasta inclusive instituciones del Estado, decir, che, en las redes de lo que más se está hablando esto, así que te conviene posicionarte ahora en esto para que la gente empiece a reaccionar. Y cosas por el estilo. Pero ese es el público de Eso claro. es saber las tendencias. Sí, es que es muy útil para desarrollar productos eso. Porque Lo que esto es muy popular y como mucho criticado, mucho la atención es que en las redes ahora genera trabajo. Antes, por ejemplo, no Después lo paso. No están saliendo. Para las fotos de tus amigos, social. En cambio ahora van a entrar a TikTok y la gente que genera contenido porque gana por el contenido. claro. Y por eso como que tenés mucha más variedad de contenido porque es como que hay un negocio mucho más grande. Igual es re loco como también todo el negocio. Hoy a mí me dio un escalofrío enorme y tuvimos una demo en la empresa en donde estaban hablando como una entidad así al niño Logan que está desaparecido. Y lo hablamos, bueno, están todos hablando de esto, así que le tenemos que decir a todos que y lo trataban con una frialdad tan grande. Bueno, era un tema más para hacer plata para las organizaciones. Claro, porque sí, Necesitas todo. Es como... Sí, Sí. sí. Toda la gente está metida en el tema, entonces sabe que van a ganar clics. Y están inhumanizando No una importa situación que no. bastante delicada. Re loco. Eso es algo que uno puede trabajar de esto, más vale, en algún momento uno tiene que hacer un algoritmo y lo tiene que trabajar con entidades así, como con mucha frialdad, como, salvando muchas diferencias, pero así como un cirujano tiene que en un momento decir esto no es un ser vivo corto, digamos. O sea, mejor dicho, esto es un ser vivo, pero no lo asocio ni a mi hijo, ni a mi esposa, ni a nadie, porque no puedo hacer mi trabajo. Hay cierta cuestión que uno tiene que poder hacer esta abstracción si está trabajando con datos. Ahora, eso no significa que seamos profesionales, que estamos totalmente fuera de la realidad, ¿no? De ahí porque hay gradientes entre ser alguien recontra desconectado de la realidad, que le importa tres pitos la situación del mundo, a tener que laburar de esto. Ahí hay gradientes, no es que es una cosa y la otra, no. Hay por eso una cuestión ética que uno desarrolla como profesional, que está anclado en quién es como persona, que se desarrolla, se nutre, se tiene que discutir. Y una cosa que siempre, que nos ha pasado, a mí me pasó cuando empecé en la UTN, era como que el técnico era escéptico. O sea, el técnico, bueno, es técnico, no es malo ni bueno, él hace sus cosas, aplica sus cosas, entonces, y lo digo en hombre porque además todas eran hombres. Entonces, ha pasado mucho tiempo desde que nació como disciplina la informática, la computación, para empezar a pensar que hay una responsabilidad ética de los programadores, de las programadoras. Porque maneja a esta altura y con Internet de las Cosas, con inteligencia artificial, hay mucho poder que se pone en el algoritmo. Y son ustedes los poderosos y las poderosas. Ustedes van a estar atrás, yo ya se lo he dicho. Y cada vez más van a estar atrás de los teclados y van a estar tomando decisiones. Entonces, está muy bueno que esto lo hablemos ahora. ¿Sí? Muy bueno, por lo menos para los que lo reflexionen. Sé que Emi no me está mirando por ciertas razones, pero bueno, no importa. No. Yo con esto no quiero decir que no sean muy buenos programadores, no se llenen de plata. Ojalá que así sea. Esto no tiene por qué ir en contrapunto de ser además exitoso o exitosa. No lo asociemos a que para ser exitoso entonces yo tengo que no ser ético también, ¿no? Es un discurso que tampoco está bueno generalizar. ¿Sí? Así que bienvenidos al mundo de la complejidad. Bueno, ¿les queda más o menos en claro qué puede venir en la charla? Acuérdense por favor de la burbuja acá, que se me olvidó a mí. ¿Sí? Porque eso es algo como importante también que está, la relación entre Big Data y burbuja también puede llegar a aparecer. ¿Se acuerdan qué era la burbuja? ¿La burbuja de filtro? No. Sí, eso que filtra, que también es un algoritmo, filtra y recomienda aquello que me interesa y cada vez va refinando eso. Sí tengan presente que esto que hablaba Aloé es como importante, porque este tema de poder recomendarle a alguien qué producto y para quién es algo que se codicia mucho. Es decir, yo tengo una red social,
evalúo que tengo 10 personas que son adolescentes de cierta edad que entran y están consumiendo cierto tipo de contenido, ¿sí? Zapatillas de determinado tipo, ropa de determinado tipo, música de determinado tipo. Eso yo perfectamente puedo decirle a Adidas: hacete una zapatilla que tenga esto, esto y esto. Puedo decirle a Netflix: selecciona películas de tal y tal tipo para tal target. Esa información es valiosísima. Para los que están en publicidad, eso es valiosísimo. Claro, le estoy diciendo cuál es qué mercado es, dónde lo podés poner y que realmente lo va a ver, y además qué productos te conviene. En la empresa ahora, por ejemplo, estamos empezando a meternos en perfiles privados, no privados, son públicos pero personales, no son de entidades, para ver cuántas veces se nombra cierta marca, cuántas veces se nombra tal producto. Y entonces, cuando ustedes dicen, ¿por qué me llega una? Yo estuve hablando hace 2 días de tal cosa y me llega una propaganda de eso. Y uno se sorprende mucho. Es todo dato. Es todo dato. Porque, claro, pasa automáticamente. O sea, yo estoy con WhatsApp, mando algo, WhatsApp. Claro, che, mandale una propaganda de tal cosa. Muchas veces tenemos el celular en el bolsillo y hablamos con otra persona sobre algo, sobre una herramienta. Y después abrí Facebook y sale como una publicidad de herramientas. Eso sucede, y aparte tengan presente que está habilitado en general a nivel hardware. El tema del micrófono queda habilitado, o sea, no es algo que se pueda. Sí, lo podés cerrar, pero no lo solemos hacer. Pero a veces uno da un me gusta, uno estuvo viendo algo y no se acuerda. Muchas más veces uno hizo un consumo a través de la red sin acordarse, y eso es lo que queda como dato. Más que esta cosa que también sucede, pero esta cosa que van a decir que nos están escuchando, están espiando, y uno se olvidó que pasó un like a un amigo que se compró una determinada remera, y entonces después me aparece la publicidad de la remera. Me va a decir, pero ¿cómo? Si yo estaba justo comentando a mi amigo que linda la remera. No, claro, no es que le comenté, le di un like en la red social. O le mandé un WhatsApp que decía eso. Entonces, o tuvo 2 o 3 segundos de imagen en un video. Yo, por ejemplo, bueno, estaba, eso lo miden también, ¿no? después de esta clase, que yo estaba viendo un video, justo de algo que me interesaba y me puse a pensar en eso. Y bueno, voy a mirar 2 o 3 segundos. Paso un par de otros y ya empezaron con todos los videos de eso. Claro. Y automáticamente echaron, por ejemplo, el video de Ucrania. Un montón de cosas. Me recomendaron en todos lados. Es muy loco, pero está todo muy automatizado. O sea, eso lo maneja un algoritmo. Bueno, la cantidad de veces, la cantidad de tiempo que ahora te quedas viendo un video es algo que quieres. O la cantidad de tiempo que escuchas una canción o que ves un video en streaming. Si empezaste y salteaste y salpicaste, yo eso no sabía. Si vos picoteas un video, también lo ves. O lo ves en corrido, también lo miras. Viste que son cosas diferentes. Una vez lo ves en corrido porque te interesó más, o lo dejaste por la mitad. Sí. Profe, yo hace poco también vi un video que decía que no es que el teléfono te escucha, sino que las empresas de las redes sociales arman como una especie de muñeco vudú de lo que es uno. Sí. Y ahí meten todas las características o sea, todos tus gustos, digamos. Y arman, y eso después lo venden y lo trafican, entre otras aplicaciones, y por eso te parece lo que haga. Claro. De lo que vos hablas. ¿De qué? Se basó Cambridge. Sí, Analytics. Sí, se basó en. Es como que estudió a cada usuario con los 5 grandes que dice cómo está expuesto a cambios, hacer muchas cosas. En base a eso le mostraba una publicidad distinta a cada. Trump. Bueno, fue el Brexit primero. No es que mintieron, sino que tomaron muchas propuestas
y a cada uno le mostraban una propuesta distinta. Claro, te lo hacen absolutamente a medida. El mensaje sale hecho a medida. Que además tienen una capacidad de procesamiento en Twitter, en uno de los... ¿Vieron que tienen debates presidenciales en Estados Unidos como el que tienen, como está empezando a pasar acá, tienen como la costumbre de hacer debates? Y según el debate tiene más o menos importancia porque tienen más o menos gente que lo está viendo. Y en uno de los debates más importantes tenían en tiempo real procesando Twitter, las tendencias de Twitter. Entonces habían instalado en la parte de afuera donde se hacía el debate y le recomendaban a Trump, en particular, qué tenía que decir. Decían, che, dijiste mucho tal palabra, volverla a repetir porque hubo un montón de likes en Twitter. Claro, pero en tiempo real, que fue ahora ya cada vez es más costumbre, pero en ese momento era muy, muy loco. Y además trabajaban con una granja de trolls, o sea, che, esto no, hay que tener, se empezó a, dijiste... te reíste, hiciste un comentario homofóbico y empezó a bajarte la cantidad te pusieron manito para abajo. Listo, hay que meter, o sea, generar mensajes a favor tuyo. No, pero tanto no lo dijo, fíjense que tal cosa, o salir a pegarle al otro candidato para distraer de esto. Entonces trabajaban en tiempo real midiendo eso. Entonces, que es algo que también fue una novedad, porque empezaron a ver la importancia que tiene lo que se construye en las redes sociales. Termina siendo presidente de la nación un producto que se... Bueno, y sí. Creo que yo no creo que los discursos políticos muchas veces escuchan, no, tal partidario político habla de un discurso que solamente dice demagogia y repete todo el tiempo. No entendía bien por qué. Busqué justamente decir que era hacer discursos sobre la relación que quiere, lo que le gusta, lo que quiere escuchar, digamos. Justamente en base a eso y hay una entrevista de Andy de Deportes que está diciendo, no, es que dice lo que quiere escuchar. Ahora, hasta hace poco no tampoco, saber qué tenías que decir, tenías que irte a ver qué decía la gente. En cambio ahora, agarras una red social y hasta un algoritmo te puede decir, che, decía esto y la gente está opinando. O sea, ahí hay algo, si antes vos tenías que ir a ver qué era lo que te decía la gente, te tenías que meter en un barrio, tenías que interactuar con alguien, vos político o lo que sea, quien fuera, tenías que hacer como un ida y vuelta, tenías que hacer el trabajo de datos densos, o sea, meterte en la realidad. Ahora, la medición de eso se hace en tiempo real a través de Twitter, digamos. Es como mucho más aséptico, por un lado, mucho más evidente, y además se miden cosas que son muy de las entrañas, ¿no? Antes uno nunca se le ocurriría ni los insultos, ni ciertas como... Vieron que las redes sociales por ahí se prestan mucho para poder decir una serie de cosas que en un contexto más situado en la interrelación física o cotidiana no lo haríamos. Vieron que uno se despacha con un montón de insultos, a veces juega, está esta cosa más lúdica de jugar y se pone algo provocador, algo no. Entonces, bueno, cuando desde ahí vos sacás lo que tenés que decir, reproducís un discurso que a veces es muy violento, pero a veces es muy sesgado. Y uno dice, sí, pero es lo que está diciendo la gente. Sí, bueno, pero eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos ser como gente. Ahí como que se despiertan muchas cosas. Yo igualmente en esto quisiéramos, mejor dicho, hago este recorte. Nosotros estamos viendo desde la tecnología, ¿no? Hay un montón de otras cuestiones. Podríamos ponernos a evaluar si un candidato de cualquier partido debería usar ese tipo de cosas para esta cosa de la demagogia. Nosotros en este caso en particular hacemos esta mirada más desde las tecnologías que pueden habilitar ese uso de cualquier otro, ¿no? Y ver que es absolutamente factible de hacer, ¿sí? Digo, como para poder hacer una especie de corte, no para obturar la charla, siempre se lo he dicho, ni muchísimo menos, sí para que cuando vayamos al parcial sepan por dónde vamos a ir en el análisis. Si me hacen un decálogo y un análisis sobre cómo un candidato puede construirse a partir de una red, puede ser muy interesante, pero a mí me interesa también que ustedes adviertan cómo la tecnología habilita eso, ¿sí? Más allá de la evaluación buena o mala, más allá de la cuestión ética de eso.
nos ponemos a hablar de esos temas. Algo de sí, la hago en cualquiera. No sé si se nota que me interesa. ¿Hay alguna duda sobre esto en particular? De todo lo que se habló, de esto. De lo que va a ir en el parcial. No sé. Ya me mareé. No, por eso hice este recorte para que nadie diga, no, en el parcial me va a tomar a ver si Trump es bueno o malo. Vamos a hacer un caso. No, eso no va a ir. Por más que está bueno ver los casos. O sí. Ahí sí pueden poner como ejemplo, ¿no? Pero pueden tomarlos como ejemplos. Digamos. Esos ejemplos sí pueden ocurrir. Mientras me digan cómo usó la tecnología Trump, no hay ningún drama. ¿Tenemos dudas sobre esto? ¿No? ¿Estamos tranquilos? El miércoles que viene entonces nos vemos acá para el parcial. Bueno, pongámosle. O no. O no sé, sí. Sistemas operativos. ¿Sí? Ahora vamos. Tienen por un lado el recuperatorio de todos los parciales. ¿Sí? Prácticos. No, y también de los parciales.